Hola, buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por estar aquí. En nombre del Hospital Sant Joan de Déu, dejadme lo primero de todo que os agradezca vuestra participación y vuestro interés por la charla que tenemos hoy por delante. Esta tarde, como ya sabéis, hablaremos sobre los beneficios psicológicos del deporte para nuestros hijos. El deporte, como en la vida, aprender a gestionar las emociones es básico y existen una serie de herramientas para el desarrollo deportivo y personal que podemos poner en práctica y que podemos intentar enseñar a nuestros hijos. Y para ello, pues hoy contamos con la participación de Ana Merallo. Ella es psicóloga especialista en deporte y también con la participación de la doctora Eva Ferrer, que es médico especialista en medicina de la educación física y del deporte. Ambas son profesionales de la unidad de medicina de deporte del Hospital Clínic y del Hospital Sant Joan de Déu. Pero antes de darles paso, dejadme que os explique brevemente que este webinar forma parte del programa de promoción de la salud del Hospital Sant Joan de Déu, que como podéis ver aquí es Faros. Faros básicamente es el portal de promoción de la salud infantil, juvenil y de la embarazada del Hospital Sant Joan de Déu. En nuestra página web pues, podréis encontrar más de 1000 artículos y recomendaciones sobre distintos temas de salud materno-infantil que están elaborados, que han sido elaborados por profesionales del hospital y que normalmente están dirigidos a las familias, a profesionales de la salud y también a profesionales de la educación. Otra línea de trabajo, que es nuestra gran estrella, son los informes Faros. Son una serie de publicaciones de carácter anual que intentan tratar temas de actualidad del ámbito de la salud materno-infantil y como podéis ver aquí, el último que hemos publicado hace unos meses, en noviembre del año pasado, es este que veis en la pantalla sobre los efectos del ambiente y del cambio climático, por supuesto, en la salud materno-infantil. Si seguís el QR que aparece en la pantalla, podréis descargarlo totalmente gratuito, tanto en castellano como en catalán. Y además de estos webinars y además de los informes Faros que os acabo de enseñar, pues desde hace un par de años también hemos empezado a explorar pues, otros formatos y las redes sociales han resultado ser un gran canal de comunicación con las familias y con otros profesionales. Así que si seguís el canal de Instagram del Hospital Sant Joan de Déu, donde además de estas entrevistas, de estas charlas para familias que organizamos, también podréis encontrar consejos de salud y otras publicaciones y actualizaciones de contenidos que vamos publicando a la web. Pues tenemos estas charlas para familias, estas entrevistas con profesionales también de la casa que organizamos y en las que muy habitualmente pues, participan padres o madres que entrevistan y comparten sus dudas sobre algún tema que también consideramos de actualidad o que resulta de dudas frecuentes para las familias. Y nada más, para que podáis estar al día de nuestros contenidos, pues os animamos a seguiros en nuestras redes sociales. Nos encontraréis en las redes sociales del Hospital Sant Joan de Déu, en todas estas que veis en la pantalla, y deciros que en lo que respecta a este webinar, cuando termine la ponencia de las dos ponentes, tendremos unos 10-15 minutos aproximadamente, dependiendo del tiempo que nos quede, para poder responder las preguntas del público. Así que os animo que a lo largo de esta próxima hora vayáis dejando vuestras preguntas en el chat del Zoom y nosotros intentaremos responder el máximo posible al final de la charla. Nada más, esperemos que os guste y doy paso a las ponentes. Gracias. Pues buenas tardes y gracias a todos. Primero agradecer al equipazo de Faros por el buen trabajo que hacen, todo lo que nos ha comentado Paula y por permitirnos tener esta horita para presentaros el tema, que creo que es un tema muy interesante. Visto la cantidad de gente que se ha apuntado, pues parece que lo es, a ver si estamos a la altura y cumplimos las expectativas. Empezaré presentándonos. Tal como ha dicho Paula, tanto Ana como yo formamos parte del equipo de la Unidad de Medicina del Deporte del Hospital Clínic Sant Joan de Déu. Es una unidad en la que nos encanta hacer un trabajo multidisciplinar, en el que tenemos podología, nutrición, una parte más de traumatología. También nos focalizamos en unidad de mujer y deporte, fisioterapia, revisiones médico-deportivas y, cómo no, la psicología del deporte, ¿no? Una especialidad quizá poco conocida para el público en general y que se cree que va más dirigida a aquellos deportistas profesionales o deportistas jóvenes que apuntan maneras, pero que creemos que realmente con este webinar veréis el gran abanico de posibilidades que existen dentro de esta especialidad
y que tanto Ana como yo iremos haciendo una charla un poco más amena, no dando una clase magistral, sino haremos una charla más amena, también intentando a posteriori responder vuestras preguntas. Así que paso la palabra a Ana para que empiece ella y luego ya seguiremos. Muchas gracias a todos y a todas. O sea, en primer lugar, una de las cosas que nos parece importante o relevante o que hablamos mucho en la unidad de medicina del deporte es qué escenario, qué situaciones se viven en el deporte y qué emociones van aflorando, ¿no? Y en muchas ocasiones, o sea, todos estos escenarios, o sea, es una fuente no solo de aprendizajes, de diversión, sino que genera los primeros fundamentos en los que los niños, cuando empiezan a jugar por medio de la actividad física, van creando, van desarrollando su autoestima, su autoconocimiento, la capacidad de poder expresar, de poder sociabilizar. Y desde ahí es donde vamos generando, o sea, cuando empezamos una actividad físico-deportiva, cómo se va desarrollando para llegar a pasar etapas o empezar de la iniciación a una tecnificación, de una tecnificación a una posible profesionalización, o simplemente el disfrute de una actividad física como parte de nuestro día a día, o con la necesidad de poder disponer tiempo para tener momentos de autoconocimiento o de realización de otras actividades que nos puedan producir placer o evitar fuentes no de sufrimiento, sino fuentes de aislamiento o momentos para nosotros mismos. Entonces, desde esta perspectiva, ¿no?, y de la importancia de cuántas emociones pueden aflorar en diferentes contextos, doy paso a Eva para que nos pueda hablar de alguna cifra a nivel de salud. A nivel de cuña, mencionaros que cuando hablemos de deportistas, porque utilizaremos la palabra deportista, estamos hablando tanto de niños y niñas que hacen extraescolar y que hacen actividades que pueden ser a nivel de colegio o extraescolar, como aquellos que pueden estar haciendo rendimiento o alto rendimiento. Utilizaremos una sola palabra, pero pensar que estamos englobando a todas aquellas criaturas que pueden practicar o que tienen la actividad física y el deporte como parte de su rutina diaria. Empezaremos, y os quería mostrar esta diapo, donde veis que la práctica de actividad física no es tan amplia como nos gustaría, ¿no? Y no es tan amplia como nos gustaría por muchísimas razones. Pueden ser por contexto sociocultural, puede ser por la misma educación que se recibe en la escuela, pero también muchas veces es por razones que van ligadas a abandono o por la carga curricular que tiene ese niño o esa niña, ¿no? ¿Y por qué lo sacamos este tema? Pues porque el abandono es un momento en el que la niña o el niño puede dejar de hacer esa práctica física, ese deporte que le aporta beneficios tanto a nivel físico como mental, y deja de hacerlo por unas razones en el que podemos ver que la parte de psicología puede tener un peso importante para ayudarle a superar ese momento, y en lugar de abandonar, podría ser que adaptáramos esa práctica y no el abandono, ¿no? Entonces, como veis aquí, pues existen sobre todo más niñas que niños que no cumplen esa recomendación de lo que sería la actividad física de 60 minutos al día que recomienda la OMS, pero aquí veis sobre todo las tasas de abandono. Si os fijáis, a partir de los 13 años, o los 14, cuando deja de ser obligatoria la educación, hay una gran caída. Muchas veces, y en este caso se ve muy remarcado chicos como chicas, las niñas dejan de hacer más actividad que los niños, pero hay una caída en general, y esa tasa de abandono puede ir ligada a algunas de las cuestiones que nos encontraremos y de las que hablaremos a posteriori, ¿no? ¿Por qué sacamos estas cifras? Porque cuando hablemos de esa necesidad de acompañamiento, podemos superar alguna de estas razones de abandono y reorganizar la vida de ese niño o esa niña para que no abandone, ¿no? Porque al final ese abandono que sucede en etapas cruciales del desarrollo pueden minimizar o pueden llevar a un déficit de beneficios que podrían obtenerse practicando actividad física. Y otra de las razones que pueden estar ligadas a un abandono, a un fracaso
o a una mala gestión de la relación con el deporte es lo que conocemos como especialización deportiva temprana. Esta entidad se define, como veis en pantalla, con un entrenamiento intenso durante todo el año, es decir, 8 meses mínimo de práctica de un solo deporte, es decir, un niño o niña que solo hace gimnasia o solo hace tenis o solo hace fútbol y se le excluye de la participación en otros deportes. Esto, por suerte o por desgracia, en sociedades desarrolladas cada vez está sucediendo más. Incluso hay estudios que nos ligan a estos índices elevados de especialización temprana con índices elevados de lesión y a un mayor riesgo de abandono. Y como podéis leer en este texto, dice, una práctica deportiva variada puede suponer, en cambio, respecto a una especialización temprana, un elemento beneficioso para el desarrollo deportivo. Y precisamente es de desarrollo de lo que vamos a hablar en estas próximas diapos y en estos próximos minutos, y esa es la razón por qué paso la palabra a Ana. Cuando hablamos de desarrollo, o sea, estamos hablando del desarrollo del deportista y como bien decía Eva, o sea, aquí no estamos hablando de una persona deportista que es un profesional, estamos hablando de un niño, de una niña que hace deporte o que se puede ir especializando, que se puede ir profesionalizando. A partir de ahí, cuando hablamos de ese desarrollo deportivo, o sea, como nos importa el foco de la charla, el foco del trabajo que nosotros realizamos es la persona, siempre comprendemos o hablamos de este desarrollo integral. Y para que podamos entender qué significa el desarrollo integral es el poder comprender las emociones que nos van pasando a lo largo de los años, a lo largo de las situaciones, cómo generamos ese equilibrio, ¿no? El poder comprender, el poder regular y canalizar las emociones que nos van pasando en el día a día, cómo poder regularlas por medio de ese control y que nos lleven a poder tener un autoconocimiento. Con ese autoconocimiento y en esa canalización podremos hacer una toma de decisiones que nos puedan implicar en ciertos momentos conseguir una resiliencia de cuando hay efectos o pasan cosas que no estamos preparados o que no nos esperábamos, el cómo podemos resolverlas o cómo podemos afrontar por medio de nuevos objetivos o de entender lo que nos ha pasado, además de que en este desarrollo integral y hablando de las competencias de la persona, también trabajaremos o pondremos foco en la atención y concentración, ¿no? Que es lo que necesitamos, ese nivel de activación para poder desarrollar las actividades, sea deporte, sea estar en casa en familia, sea en el colegio, para poder estar en un nivel óptimo. Además de, mediante en esas situaciones de deporte, poder trabajar o potenciar una comunicación efectiva. Es un momento de sociabilización, es un momento en el que estamos en contacto con otras personas, no solo de nuestra edad, sino con otras que no forman parte de nuestro contexto más próximo, como pueden ser otros equipos, pero además que nos ponemos en contacto con profesionales que tienen una edad mayor, con jueces, con árbitros, que todos son situaciones en las que vamos aprendiendo para llegar a una adaptabilidad. Pensemos que en cada momento o en cada etapa se producen cambios, no solo a nivel deportivo, sino a nivel personal, a nivel de colegio, a nivel de cambio de domicilio, en el que por medio de este autoconocimiento, de este desarrollo, tendremos, aparte del autocontrol, el podernos regular para que ese desarrollo sea más íntegro y nos vaya acompañando a lo largo de nuestras etapas evolutivas. Entonces aquí lo que nosotros, lo que entendemos que es importante, no solo hablamos al niño y cómo tiene que canalizar o cómo tiene que entenderse, sino que hablamos de un triángulo deportivo, porque estamos poniendo como herramienta de conocimiento la actividad deportiva. Por lo tanto, quien cobra mucha importancia, evidentemente es el niño, que es la persona que hace la actividad física, pero están los modelos, que son los padres, que son la familia, que son los hermanos y pueden ser los entrenadores, los técnicos que le acompañan en el día a día. Entonces, a partir de aquí, toda la persona profesional, toda la persona adulta que está acompañando al niño tiene la responsabilidad de empezar a trabajar o poder posibilitar escenarios también en los que el niño o niña se pueda sentir atendido, se pueda sentir seguro, se pueda expresar las emociones, porque en muchas ocasiones lo que nos está pasando es que nos estamos olvidando
de qué persona tenemos delante. O sea, es un niño de 4 años, es un niño de 10 años que está viviendo unas situaciones nuevas, que es una etapa que es muy importante para él o para ella, y lo que no deberíamos de hacer es minimizar, sino el poder potenciar una escucha activa en el que puedan expresar, en que en muchas ocasiones los niños no tienen todos los mecanismos o habilidades para poder hablar o expresar, entonces nosotros mediante la pregunta podamos acompañar ahí. Y en este triángulo deportivo, o sea, estamos hablando de estos entrenadores de la familia, pero en muchas ocasiones nosotros en cualquier consulta, o sea, yo recibo en consulta a personas que vienen derivadas de EVA, ¿no? O sea, que ella por medio de su intervención, o sea, descubre diferentes cosas. Sí, o sea, comentarios, ¿no? Comentarios que la familia te puede hacer, como se lesionó hace unos meses y ahora pues como que no puede ir a hacer la actividad física o el deporte que le gusta, pues ya no tiene esa motivación, ¿no? Pues no, lo que hay que hacer es buscar esa motivación y quizá darle a entender que durante esos meses deberá estar parado o deberá trabajar para llegar a ser mejor si cabe de lo que era previamente. Pero lo que no podemos hacer es esa desmotivación, ese abandono, dejarlo sin tener un acompañamiento. Una de las cosas que tenemos muy claro y por eso trabajamos a nivel multidisciplinar es que no todos sabemos de todo, igual que si una persona necesita X consejo de nutrición, lo derivaremos a la nutrición. A nivel de psicología, como que muchas veces las familias tampoco saben exactamente cómo podemos ayudarles y qué les está pasando, porque en muchas ocasiones te dicen, no, es que mi hijo o mi hija no tolera bien el fracaso. Y eso no sale cuando hacemos una consulta, ¿no? Y vienen simplemente a una revisión. Es que no tolera bien el fracaso y no acepta lo que le dice el entrenador o la entrenadora. Pues bueno, rascas un poquito y a veces eso hace que lleguemos a derivarle a Ana, ¿no? Porque puede ser que entre en frustración, puede ser que entre en fracaso y eso sea una parte de desmotivación para Exacto. él. Y ya, o sea, podemos hablar de mucha sintomatología, ¿no? O sea, ¿quién no conoce el caso de algún niño que antes de practicar o sea, de ir a una competición, le duele la barriga, tiene fiebre, bueno, tiene arcadas o intenta vomitar, tiene mucho pipí, o sea, hay sintomatología ya ansiosa que se pone en juego en la competición. Y a lo mejor en los entrenamientos no está apareciendo ninguna de esas sintomatologías. O qué verbalizaciones puede hacer el niño o niña de es que Laura es mejor que yo, es que yo voy a ir a hacer el ridículo, es que a mí el entrenador no me tiene en cuenta. O sea, son diferentes puntos de alarma que nosotros nos sirven para poder dialogar con nuestros hijos, para generar todos estos espacios de que puedan expresar, pero sobre todo también el hecho de, yo siempre comento, ¿no? Que para mí dedicarme a la psicología del deporte es una fortuna, ¿no? Porque no solo hablamos que voy a trabajar cuando existe una dificultad, sino que cuando hablamos de la psicología del deporte, hablamos de una optimización. ¿Qué necesito potenciar para rendir mejor? Y cuando hablamos de rendir mejor, no necesariamente estoy hablando de voy a ser el campeón o la campeona de algo, ¿no? O sea, tenemos como muy instaurado, o sea, y aquí es que hagamos un poco de imaginario nosotros, ¿no? De cuántas veces nos sale después de un partido o después de una competición, es ¿cómo has quedado? ¿Cuántos goles has metido? ¿Has sido el mejor? ¿No? O sea, ¿dónde lo estamos enfocando? Al resultado. Cuando si nosotros queremos que una persona tenga esta optimización, pueda ir aprendiendo nuevas habilidades, pueda disfrutar y pueda el generar nueva identificación, ¿no? Y que tenga confianza en lo que hace, tenemos que ir a facilitar escenarios de aprendizaje, a mejorar habilidades, a ser un poquito mejor o más eficaz que el día anterior. Y para eso en muchas ocasiones no solo es la necesidad de que se lo hagamos ver, porque a edades muy tempranas a veces les dificulta decir, o sea, están más enfocados a ese resultado, porque los modelos en los que se fijan a veces son los modelos profesionales, ¿no? Y lo importante es marcar goles, ganar títulos, levantar copas,
Pero claro, esas personas profesionales han llevado una trayectoria y es el sinónimo de éxito. Nosotros estamos en diferentes momentos de vida, sea un niño que está empezando como un niño que está más en tecnificación y está aprendiendo cosas nuevas, en el que ese rendimiento diario, esa ambición de ser mejor y cuál es el enfoque que también los adultos lo ayudamos a conseguir de cuántos niños salen del entreno diciendo, es que yo entreno fatal hoy, es que yo mañana no vuelvo. ¿Qué ha pasado? No, es que he fallado 2 chutes y el resto del entreno que has hecho. ¿No? No, pues lo he hecho bien. ¿Y has dado algún pase de gol? ¿Y has corrido todo lo que has podido? ¿Y te has esforzado? O sea, también el poder enseñarles cuál es esa actitud más positiva o que puedan hacer una evaluación de su rendimiento, no solo si ha sido ganar o perder o quedar primero o quedar segundo, también es importante para que ellos vayan viendo la mejora y para que ellos vayan viendo todos aquellos aprendizajes que van consiguiendo, ¿no? O sea, y yo creo que hay un ejercicio muy bonito para poder hacer entre las familias, ¿no? O sea, por medio de fotos, por medio de vídeos, por medio de lo que sabían hacer cuando empieza la temporada o cuando acaban, hay una diferencia muy grande de la capacidad de aprendizaje que tienen, más allá de que ganen o no ganen. O sea, es evidente que cuando hablamos de deporte de alto rendimiento cobra mucha importancia el que se pueda ganar, porque al final son profesionales y necesitan esos resultados, pero también nosotros tenemos que conectar con la emoción. Y conectar con la emoción es, puedo haber ganado y haber hecho un rendimiento muy malo. ¿Cómo me siento desatisfecho? Y hay en otras ocasiones que no he ganado, pero yo me he esforzado al máximo, he hecho mi mejor tiempo. Entonces, todo eso también hay que valorar el esfuerzo, el entreno hecho durante muchos días. O sea, que ese hábito de poder tener sacrificio, de poder haber aprendido a manejar todas las facetas de nuestra vida para cuando llego a la actividad física, poder dar mi mejor versión, es una cosa que creo que todos los adultos que estamos en el entorno deportivo tenemos que enfocar y lo tenemos que señalar para que el deportista o el niño vaya ganando ese conocimiento, pueda generar esa autocrítica y pueda ser objetivo de cuáles son sus desempeños y cuáles son los aprendizajes que va desarrollando. Y qué importante, ¿no? Por lo que estaba diciendo Ana, qué importancia tiene la comunicación. Es decir, para nosotros saber cómo se siente ese niño o esa niña, debemos comunicarnos con ellos. Debemos saber, ¿no? Cuando salen del entreno, cuando acaban una competición, como bien decía Ana, la primera pregunta de ¿y cuántos puntos has marcado o cómo has quedado en la clasificación? Quizá no es lo más importante. Es decir, ¿y te has sentido satisfecha y estás contenta y te ha gustado lo que has hecho? O sea, esa parte de comunicación es esencial, pero es que incluso nosotros como padres y madres, preguntando al entrenador, preguntando al monitor o al profesor de la escuela, porque al final hacen también educación física en la escuela, ¿no? Esa necesidad de conocer y de tener esa facilidad de comunicación y de verbalización para que ellos y ellas también vean que tenemos ese interés, porque si al final nosotros como progenitores conocemos o dificultades o las sensaciones y emociones que tienen, nos será más fácil saber cómo ayudarles a posteriori. Y es lo que me puede pasar a mí en consulta, que a veces hablan los padres y las madres y no acabas teniendo la información, y cuando les pides a ellos y a ellas que te expliquen, entonces salen las cosas y salen porque ellos tienen esa necesidad de explicártelo. Y es cuando, viendo lo que sucede, evidentemente habrá otras que son muy claras, porque si el niño o la niña se enfada y rompe una raqueta, pues evidentemente no hace falta que lo verbalice. Pero simplemente puede ser que salga con la cabeza agachada del entreno y tengas esa necesidad de preguntar qué pasa, y no corre, que vamos a cenar, vamos tarde y hay que meterse en la ducha, ¿no? Es decir, debemos tener esos espacios. Ligándolo con el porqué de la práctica de deporte y ligándolo con la necesidad también que los niños y las niñas hagan actividad deportiva por los beneficios que aportan, es evidente
que el que queramos todas las familias que nuestros niños y niñas sean activas y activos es porque les aporta beneficios. A nivel físico es evidente, existe multitud de literatura, ¿no?, que habla, pues, que evidentemente a nivel de reducir el riesgo cardiovascular, el control del peso, el control de la glucosa, las hormonas que generamos a la hora de hacer esa práctica deportiva, todos los beneficios en positivo, y luego la parte emocional. Evidentemente, aquellos niños que se mantienen activos, también existe literatura que habla que rinden mejor a nivel escolar, que son también muy exigentes, y eso también es una manera importante de ver qué necesidades van a tener, porque quizá necesitan una ayuda psicológica allí, por la misma exigencia de intentar compensar la carrera dual de la que nos hablará Ana, con esa parte de actividad física, que puede ser una extraescolar, pero para ellos les va la vida ese día, pues hacer una buena competición ese domingo, aunque sea en el mismo equipo, ¿no?, entre ellos mismos. Entonces, está claro que tenemos que ayudarles y animarles a que hagan actividad física y deporte para conseguir esos beneficios, tanto físicos como emocionales, pero eso va muy, muy ligado al tener unos hábitos. Para poder rendir tanto en la actividad física como en el ámbito académico, deben existir esos hábitos que luego les acompañarán a lo largo de toda la vida. Exacto. Y Ana es una de las cosas en las que incide más cuando vienen las familias y vienen con problemáticas que a veces no diré fácil, de resolución fácil, pero que si hablas y te comunicas, y volvemos a hablar de la comunicación, podemos ir resolviendo, ¿no? Yo, mira, ahora que estabas diciendo esto de cuando has dicho es una de las cosas que yo más exploro, lo exploro con niños, lo exploro con gente que empieza a tener un nivel y lo exploro con deportistas profesionales. Minimizamos muchas veces, o sea, es tan importante las 22 horas que no entrenamos como las 2 horas que entrenamos. Entonces, cuando no entrenamos, estamos preparando al cuerpo para rendir al máximo en esas 2 horas. Y rendir al máximo estamos hablando de mejorar, de aprender, de meter goles, pero sobre todo también de disfrutar. Recordemos que cuando hablamos de este fin de semana juego, o sea, lo estamos designando con la palabra juego. El juego evoca la diversión. Y hay un momento que cuando entra a jugar, o sea, a formar parte en la competición, muchas veces esa gestión emocional empieza a tener otro calibre, ¿no? Nos estamos comparando, va a haber un resultado final. Y todo esto, o sea, en esas 22 horas, o sea, cuando hablamos de sueño y descanso, no es solo importante para rendir más en el campo, es cómo puedo mantener la atención y la concentración en clase, cómo se puede regenerar toda mi memoria, cómo puedo echar la basura de mis células y que desaparezca del organismo, cómo me siento fuerte. No solo hay que ver cómo se levantan muchos adolescentes por las mañanas. O sea, parece que les ha atropellado un camión. O sea, están realmente, o sea, no se enteran de lo que se les está diciendo. ¿Por qué? Porque se está retrasando mucho la hora en la que me acuesto y el sistema nos hace levantarnos a la misma hora. Por lo tanto, ya no solo que afecte a mi memoria, a mi concentración, sino que también a mi gestión emocional. Estoy más enfadado, estoy más irritable. Llego al colegio, no me estoy enterando de lo que está pasando, me pueden echar la bronca a un profesor. Llego y estoy cansado. Luego me toca ir a entrenar y me noto que físicamente no estoy bien, pero es que después de entrenar me tengo que ir a hacer deberes. Por lo tanto, me vuelvo a entretener porque cojo el móvil o me entretengo viendo la tele, me vuelvo a acostar tarde. Y pensamos que podemos recuperar las horas de sueño. No, podemos dormir un día más, pero no estamos recuperando. O sea, desgraciadamente no podemos decir, debemos 5 horas a la semana, el fin de semana lo hago. De hecho, en el fin de semana lo que nos suele ocurrir es que como tengo más tiempo, descanso más horas, el domingo por la noche no me puedo meter en la cama a las 10 o a las 11 de la noche, dependiendo de la edad. Porque como he dormido mucho, me he levantado a las 12 del mediodía o a la 1, o me he echado una siesta muy larga. Por lo tanto, el poder tener estos hábitos o el entrenamiento invisible que llamamos desde el área más deportiva, el poder gestionar el tiempo, ¿no? O sea, si yo tengo una buena gestión del tiempo y tengo una planificación y voy cumpliendo con todas las actividades que hago en el día, haré que me pueda acostar a la hora que toca. O sea, estimaré tiempo que voy a dedicar a otras actividades con tal de que en el día a día pueda introducir todo aquello que pueda hacer. O sea, puedo ir al colegio, puedo entrenar, puedo dormir, puedo estar con mis amigos. O sea, hablamos de equilibrio de áreas.
Es cierto que a medida que el deporte cobra mucha más importancia, ese equilibrio de áreas no existe cuando hay mucha dedicación al deporte. Entonces, cuando hablamos de equilibrar, lo que hablamos es de que todas las áreas de vida, o sea, el área familiar, el área social, el área personal, el área académica, el área deportivo, puedan estar desarrollados. Y a partir de ahí, o sea, cuando hablamos de cómo nos afecta, ¿no? O sea, cuando yo estoy estresado, cuando yo estoy disgustado, puedo rumiar más, puedo dar más vueltas a la cabeza. Por lo tanto, también me impide o irme a dormir a una hora adecuada o ponerme a hacer una actividad porque sin querer emocionalmente me estoy desgastando más y voy arrastrando esa emoción, no solo la actividad en la que la ha provocado, por ejemplo, hemos perdido y no lo estoy gestionando bien porque estoy enfadado, estoy triste, llego a casa y sigo triste y no me comunico en la familia, o estoy enfadado y les contesto mal, por lo tanto hago que ellos también respondan de una manera en la que vamos generando una bola grande, ¿no? Entonces, estos beneficios de intentar canalizar, de poder exponer, de poder entender lo que nos pasa, porque muchas veces yo estoy sintiendo tristeza y mi manifestación es de enfado. Entonces pensamos, ¿por qué está enfadado? No, no está enfadado, está triste, pero es su manera de manifestar. El poder entender eso, el poder dedicar tiempo de hablar, pero muchas veces es solo tiempo de observar, ¿no? Nosotros podemos conocer mucho a nuestros hijos, los entrenadores pueden conocer mucho a los deportistas, también hay que respetar su tiempo para que puedan calmar o para que puedan autocontrolar, pero cuando va transcurriendo ese tiempo, dedicar esa presencia, esa importancia de te estoy acompañando en este proceso. ¿Qué puedes necesitar de mí? ¿Qué te gustaría que pasase? O empezar a desmontar a veces esas creencias que se pueden consolidar de es que no soy capaz, es que no puedo, es que no sirvo. Y esto mismo, o sea, cuando hablamos de beneficios para una carrera dual, cuando hablamos de carrera dual, hablamos de poder compatibilizar la parte deportiva con la parte académica. No solo hablamos de voy a estudiar y ya está, o voy a entrenar y ya está, es cómo llevo esta gestión. O sea, qué capacidades tengo para afrontar que hay momentos que hay estrés porque tengo exámenes y luego tengo que ir a entrenar y lo tengo que hacer bien. ¿Qué pasa cuando yo me dedico a un deporte en que a lo mejor hay un campeonato de Cataluña, un campeonato de España y tengo que viajar y me estoy saltando exámenes? Ahí entra la planificación y esa gestión del tiempo, el cómo me anticipo, el cómo van teniendo autonomía. O sea, cuando hay una buena gestión emocional, el deportista o el niño o la niña va teniendo autonomía tanto de pedir a los padres, a los profesores, ayuda y posibilidades de cambio, ¿no? Y sobre todo una cosa muy importante, viendo los números que nos enseñaba antes Eva, es la prevención al abandono deportivo. En muchas ocasiones, una mala gestión emocional en la que han pasado una situación que puede ser traumática o que no han sabido gestionar, lo que hace es ese abandono deportivo, no de la actividad física que estaban realizando, sino de todo tipo de actividad física, ¿no? Entonces, recordemos que la práctica de deporte, sobre todo en etapas de iniciación, tiene que ser placentera. Y a partir de ahí subimos el nivel de exigencia, pero el nivel de exigencia no relacionado con el resultado, sino el que puedas dar tu mejor versión, el que te puedas esforzar, en que cuando la motivación a veces te falla porque dices no tengo ganas de ir a entrenar o me apetecería ir con mis amigos al Portaventura, pues a lo mejor ese día tienes que tirar de la disciplina. Y tirar de la disciplina es, ya estoy aquí, me tengo que esforzar al máximo para dar mi mejor versión, porque al final me estoy perdiendo otra cosa, pero cuando estoy en un sitio me quedo y intento dar esa mejor versión. Entonces, dentro de lo que serían, como comentaban al finalizar, ¿no? La prevención de ese abandono, una de los duelos que nos solemos encontrar para llegar a ese abandono va muy ligado a las lesiones y patologías. Y eso sí que suelen venir por el área más médica y acaban en el servicio de Ana porque nos vienen a ver a nosotros. ¿Y qué ejemplos podríamos poner, ¿no? Aquí? Pues patologías, niños que tienen una enfermedad o una patología importante que hacen que tengan que abandonar su práctica habitual, y eso nos hemos encontrado. Niños y niñas con enfermedades cardíacas, por ejemplo, que les impide hacer una práctica de deporte exigente, pero que no deben abandonar la práctica deportiva.
Lo que tenemos que hacer es acompañarles y buscar otras opciones. Y ahí ni las familias ni nosotros tenemos las herramientas suficientes como para que ellos y ellas entiendan que puede existir, que hay un mundo que probablemente les ha costado la vida llegar al nivel al que estaban. Y ahora de repente tienen que abandonar ese mundo, que es su mundo, que son sus amigos, su selección, su grupo, y tienen que pasar a hacer otro tipo de actividad física. Y eso es un duelo. Es un duelo que Ana, en este caso, nos ayuda a hacer ver tanto al deportista como a la familia que existe vida más allá de ese abandono. Y quizá no por una patología, quizá por una lesión. Tenemos pacientes que han tenido una lesión, como puede ser un cruzado, un ligamento cruzado, que es larguísimo y que puede pues, llevarte una temporada entera, y que son niños y niñas que juegan a nivel amateur, pero que para ellos es un mazazo enorme, enorme, porque dejan de ir a entrenar, porque además les obliga a ir a un fisioterapeuta cada semana o cada X tiempo. Nosotros no somos capaces de ayudarles en ese sentido. Es decir, debemos ayudarles a gestionarlo para que cuando vuelvan, y deben volver quizá en otro deporte o hacer otra cosa, pero esa gestión nosotros no somos capaces si no vamos de la mano. Y ahí es muy, muy importante comunicarse, conocer qué necesidades tiene ese deportista y poder conseguir que no vaya a un abandono como podría ser en esa bolsa de tasa de abandono que hemos visto, ¿no? Y esta es una de las situaciones en las que nos encontramos. Además, Ana también tiene otras. Yo, o sea, me gusta mucho hablar de lesiones y Eva lo sabe mucho, ¿no? Porque es un momento que para el deportista es muy traumático. Hablamos que una lesión para ellos, algo que les separe de lo que más les gusta hacer durante 2 meses, es un drama, porque al final a lo mejor se están jugando campeonatos escolares, a lo mejor simplemente es el poder desfogarse con sus amigos y pasar un rato. Y entonces es importante eso, trabajarlo como si fuera un duelo, porque hay una pérdida real. A lo mejor es momentánea, pero hay en otros casos cuando hay patologías que es una cosa definitiva. Por lo tanto, hay que adaptar, ¿no? Y aquí o sea, en todas estas situaciones que hablamos, a mí una de las cosas que me gusta trabajar mucho no solo con el deportista, no es solo el niño o la niña la que tiene una dificultad o la que está teniendo una sintomatología, sino que yo en las sesiones me gusta mucho introducir siempre a la familia, porque hay cosas que hacemos cuando acompañamos que buscando el bien nos encontramos que son situaciones que pueden limitar o que puedan generar tanto expectativas o creencias en los deportistas que pueden pensar que cuando yo a lo mejor, aquí cuando hablamos de la competición, no gano, pues estoy generando que mis padres piensen que no estoy hecho para esto, o les estoy decepcionando, o mismamente que no quiera competir. Yo puedo realizar un deporte en el que no quiera competir porque no me apetece, o no necesito esa adrenalina. O sea, que busquemos esa adaptabilidad de las situaciones, ¿no? O sea, yo en consulta me encuentro mucho que los niños o las niñas me pueden comentar es que el peor momento es cuando vuelvo en el coche con mis padres, porque me están diciendo que Pepito es muy malo y no tiene que jugar, que yo he fallado mucho, o sea, creo que no valoran que yo me esfuerzo, o a lo mejor no están valorando que yo quizás no quiero estar aquí, que se me puede dar muy bien y que no quiero estar aquí. Por lo tanto, el hecho de que los niños también puedan, o sea, no solo comunicar, sino que es muy difícil y tiene mucha valentía que un niño pequeño pueda decir a los papás, es que no quiero, ¿no? O sea, y poder acompañar en eso, porque nosotros perdemos un poco la empatía o la visión de que hay situaciones que con esa edad es lo peor que te puede pasar. Entonces nosotros estamos viendo que no, es que tiene que hacer esto. Bueno, pues dejémosle, o sea, están en unas edades que a lo mejor dejan el deporte, o sea, no es en enero quiero dejar el deporte, no, te has comprometido hasta junio, llegamos hasta junio y ahí tomas una decisión después de toda la temporada para ver cómo lo puedes hacer. Entonces, lo mismo con las derrotas y con los errores. Hay muchas veces que intentamos protegerles tanto que no hay un aprendizaje de esa derrota. O sea, en toda derrota o en todo error
sale un aprendizaje que nos marca objetivos para que mañana podamos focalizar en qué tenemos que mejorar o qué tenemos que aprender o dónde tenemos que pedir ayuda. Entonces, ahí también se nos está poniendo en juego, o sea, nuestra confianza, ¿no? O sea, en el momento que yo protejo y también separo, no te preocupes, no vuelves, ese niño, esa niña no está trabajando la confianza, la capacidad de superación. Lo mismo con los compañeros, las relaciones con los adultos. Yo en consulta tengo y me produce mucha ternura, ¿no? Le comentaba antes a Eva, cuando un niño o una niña, sea de la edad que sea, me dice, es que se han enfadado conmigo y no me hablan, o me han puesto una cara muy rara cuando he fallado, ¿no? En ese momento, o sea, a mí me produce ternura porque digo, claro, yo ahora me traspaso al momento que yo tenía 12 o 13 años y una amiga me decía, no lo has hecho bien o me tenías que haber pasado a mí, era como, por favor, que no se enfade, ¿no? O sea, porque estamos en un momento de adolescencia en el que están generando sus vínculos más fuertes con sus iguales, ¿no? Entonces ahí también dejarles capacidad para que puedan resolver sus situaciones, en el que lo puedan exponer, el que les podamos dar consejos, pero no quiere decir que sea la solución, ¿no? O sea, el poder exponer los problemas y que ellos vayan buscando soluciones. Y relacionado con esto, Ana, estamos hablando de la capacidad que tienen o no de comentar con compañeros, pero si ya hablamos de entrenadores o profesores o adultos, hay algunos que a nivel de madurez no tienen ni capacidad para comentárselo a sus amigos, pues imaginaros el poder hablarlo o verbalizarlo con adultos que pueden ser entrenadores, profesores, ¿no? Y una de las cosas también que Ana ayuda, ¿no? Es a ir in situ al sitio donde está el niño o la niña, al centro de entrenamiento, al pabellón o la piscina, y ver esa relación que hay entre el adulto y el niño, porque muchísimas veces la causa es esa, ¿no? La dificultad o la inmadurez de poderse comunicar. Exacto, y que en muchas ocasiones, claro, cuando a mí algún padre me comenta, claro, es que el entrenador me está comentando qué puede hacer él. Les digo, no hay problema, yo si queréis, igual la sesión que la estoy haciendo con vosotros se puede introducir el entrenador, porque al final lo que todos queremos es que el niño o niña esté en un ámbito seguro y que pueda aprender. Por lo tanto, son recomendaciones también, o sea, no hay una fórmula mágica. Hay que tener en cuenta las características del niño o la niña, las características del entrenador, en qué entorno está e ir probando diferentes alternativas. Es el triángulo, ¿no? Que comentábamos. Y que además de probar diferentes alternativas, o sea, estamos generando herramientas que ellos pueden tener y que a lo mejor hoy no sirve para solución de este problema, pero es una herramienta que en otra situación nos puede servir. Y una cosa también, una situación habitual en la que la gestión emocional se convierte en necesaria e importante son las transiciones y cambios. Cuando hablamos de transiciones hablamos de cambio de club porque me voy a otro club, porque me ha fichado no sé quién o porque mis padres cambian de trabajo y va mejor que vaya al Prat en vez de al Esplugas. Cuando voy cambiando de categoría, ¿no? Yo puedo ser infantil y sentirme muy poderosa, ¿no? Y muy confiada porque lo estoy haciendo muy bien, pero de repente me veo en el cadete donde hay niños mayores o niñas mayores en el que ahora yo soy la pequeñita y eso es un peso, ¿no? Y tengo, o sea, una expectativa de lo que puede ser y vengo de jugar mucho y de repente no juego nada o de no jugar nada y de repente por lo que sea, o sea, exploto en talento y empiezo a hacer las cosas muy bien y la gente siempre se está fijando en mí. O imaginaros situaciones en las que hay deportistas que sus padres han sido deportistas famosos que están esperando que sea igual de bueno que sus padres y que van por el pasillo y le están diciendo, bueno, ayer no te salió bien la competición. Claro, esa autoimagen que ellos están generando es que están decepcionando a todo el mundo. O no tan famosos los padres, a veces, exacto. ¿no? Sí, o sea, ese fracaso, ¿no? O ese yo no he llegado a ser lo que yo quería ser y lo focalizo en mi hijo o en mi hija y eso no le está haciendo ningún bien. O sea, yo iba a ser una gran, no sé, gimnasta y me quedé por el camino y ahora mi hija tiene que hacer gimnasia y tiene que ser la mejor. No, primero, igual no quiere hacer gimnasia, primera pregunta. Segunda,
igual se lo pasa bien o no. Es decir, no podemos hacer un espejo, ¿no?, de lo que nosotros queríamos ser y quizás no debemos ser, ¿no? Entonces, esas transiciones y cambios también va esa parte incluida de cómo somos nosotros, cómo nos vemos y qué le transmitimos a nuestros hijas y a nuestras hijas respecto a... Desde este punto de vista, para mí es súper importante que en las sesiones estén los padres, porque en muchas ocasiones yo en la primera exploración lo que pregunto es, ¿qué opináis de vuestro hijo? Con el hijo delante. Y la mitad de las veces, o sea, hay lágrimas, ¿no? Porque o el niño se emociona diciendo, es que nunca me habéis dicho esto, o los padres dicen, es que tiene muchas cosas positivas y se lo decimos muy poco. Entonces, también estamos en una sociedad que vamos muy deprisa, que necesitamos las cosas ya y a veces se nos olvida que todos necesitamos una palmadita o ya no una palmadita y que nos digan todo lo bien que hacemos, pero sí estoy en contacto contigo y estoy vinculado, ¿no? Pensad que estamos en el día a día en que siempre hacemos todo por medio de una pantalla y aquí nos vais a estar viendo por medio de una pantalla y que hay veces que es todo tan para adentro que no se produce la conexión hacia afuera, ¿no? Y es importante ese contacto visual, ese contacto físico, ese no hacemos nada y nos vamos a dar un paseo en familia o con amigos sin que haya por medio ni pantallas ni redes sociales que nos dejen experimentar de no tener ruido en la cabeza, ¿no? Y desde aquí, o sea, viene a conexión con las estrategias y técnicas que podemos tener. El poder tener momentos de relajación, de tener espacios en los que a lo mejor no hagamos nada, ¿no? O que podamos parar, porque parece que esta vida frenética de salgo del cole, me tengo que ir a llevar al niño pequeño al fútbol, a la mayor a patinaje, ellos en el coche van haciendo deberes. O sea, a lo mejor hay un momento que pueden estar mirando el paisaje o escuchando una música o simplemente hablando qué tal el día, qué tal en el cole, qué os ha pasado, qué tal tus amigos, ¿no? Lo mismo con las respiraciones profundas, o sea, la respiración la hacemos constantemente sin darnos cuenta y hay veces que en momentos de mucho agobio, ¿no? Es el momento ese de, es que has suspirado, ¿no? Y no te das ni cuenta de has suspirado, o sea, el poder parar y decir voy a respirar 3 veces, o sea, que vamos a tardar 1 minuto y el que alargue mucho la respiración, 1,5 minutos. Es esencial el poder darnos un timing, ¿no? Hablamos de mindfulness y no hablamos de que te pongas a meditar todas las mañanas 1 hora y que estés levitando por la terraza. Hablamos de que hagas con atención plena, con conciencia alguna actividad. Sea, me voy a dar un paseo y veo, mira, pues escucho los pájaros, estoy viendo el tránsito, me lavo los dientes y soy consciente de si me duele algún diente, si el agua está fría, si la pasta de dientes es la de siempre. Estoy comiendo y estoy solo comiendo. O sea, pensad en una cena normal de cómo comemos habitualmente, ¿no? Estoy con el móvil en la mano, estoy comiendo por otro lado, estoy levantándome si estoy en casa con los niños pendiente de todas las cosas a la vez. O sea, al final el poder detenernos, o sea, para una gestión y un autocontrol también necesitamos tiempo para poder reconocer. El poder utilizar la visualización. En muchas ocasiones el estrés o la ansiedad que nos pasa en el día a día es que estamos todo el rato pensando en el pasado cosas que nos han salido mal o en el futuro no nos van a salir bien. El poder imaginarnos en situaciones regulares, en las que tenemos éxito, en las que nos pasan cosas chulas, en las que somos eficientes o somos efectivos o ponemos en juego nuestra capacidad, lo bueno que tenemos con la visualización es que no nos sale, lo podemos volver a repetir. Es una práctica imaginada y lo podemos repetir todas las veces que queramos hasta que nos sintamos seguros. Y sobre todo, o sea, el compartir espacios, ¿no?, que favorezcan esta comunicación, que creo que es una de las cosas que estamos repitiendo constantemente, y que cualquiera de estas actividades no solo las puede hacer el niño, porque no es una cosa que solo le pase al niño o a la niña que hace deporte, nos pasa a todos. Y ahí, o sea, ahora tenemos la suerte de que hay un montón de documentales sobre atención plena, sobre técnicas para dormir, técnicas de relajación, que podemos dedicar espacios familiares para poder llevarlo a cabo. Durante 15 minutos el fin de semana, más un paseo consciente, más nos vamos a comer y estamos en los móviles, ¿no? O sea, que son pequeñas cosas que nos pueden generar espacios de canalizar las emociones, que las podamos compartir, que podamos empatizar y que podamos ayudar.
Y ya para acabar, porque ya nos quedan 2 minutos, Ana, es un poco el resumen, ¿no? Exacto. O sea, que mantengamos una comunicación abierta y constante, que aunque tengamos a nuestros hijos a veces lejos, o sea, ahora sí que tenemos las pantallas, que no las queremos endemoniar, ¿no? Nos sirven para muchas cosas y que para la comunicación también nos sirve. El poder enseñar estas técnicas y poder compartirlas, el que nos dirijamos al rendimiento, ¿no? Al aprendizaje, al disfrute, a la capacidad, manteniendo esta actitud positiva de hay en ocasiones que no nos salen las cosas a la primera, pero tenemos que seguir focalizando nuestro esfuerzo para lo intentamos mañana y lo intentamos mejor. El que nosotros como deportistas, o sea, como padres que acompañamos o como profesionales, evitemos la presión, ¿no? O sea, el hecho de esa expectativa o el tienes que ser el mejor o si no consigues esto es que no sirves, porque tenemos que promover esa empatía, ¿no? Entender qué le está pasando a la otra persona y respetar sus procesos y sobre todo sus tiempos, ¿no? Y si queremos ayudar en que nuestro hijo sea mejor, no minimicemos a los que tiene al lado. Ni el entrenador se está equivocando, ni es que no sabe nada, ni tiene predilectos, o sea, vamos a potenciar el trabajo en equipo, porque hay veces que son los mismos, a pensar que hay veces que hacemos comentarios sobre los compañeros, que los compañeros son sus amigos y que esos compañeros también a lo mejor sus padres les están haciendo los mismos comentarios. O el entrenador hace comentarios sobre los niños de es que este es muy malo, ¿no? O sea, que tenemos que evitar ciertas cosas, pero sobre todo, o sea, si queremos potenciar un cambio tenemos que hacer cosas distintas. Y está demostrado que el enfoque más proactivo, más positivo, o sea, genera mayores cambios y se consolidan antes los cambios y son más permanentes. Y a partir de ahí, o sea, también aceptar que a veces fracasamos y hay errores y no pasa nada y no abandonamos la actividad, buscamos otra. Si es que ahora tenemos la suerte que hay actividades de todo tipo en todos los medios, o sea, cerrados, abiertos, naturaleza o no, pero que tengamos esa capacidad de fomentar la autorreflexión y que no nos dé miedo de hablar de emociones. Que en muchas ocasiones el compartir esas emociones es destruir castillos y destruir fantasmas para poder posibilitar otras fuentes y entender por qué la otra persona se comporta de esa manera. Y creo que ya estamos. No sé, creo que hay alguna pregunta, ¿no, Paula? Sí, bueno, muchas gracias a las dos por la ponencia. Después de esta charla que nos habéis dado, sí que creo que finalmente podemos decir que el papel de los padres es fundamental, ¿no? Y que creo que queda muy claro también que es clave que los acompañemos de manera positiva, ¿no? En la práctica deportiva. Pues paso a una pregunta que es muy interesante y que dice así, que es un tema precisamente del que estabais hablando hace un rato. En el caso del fútbol, no encuentro que el deporte sea lúdico o con fines tan saludables. Está organizado principalmente para la competición. Como padres, poco se puede hacer. Me encantaría que hicieran actividad física porque es sano. ¿Cómo podemos acompañarlos como padres cuando la sociedad parece que nos marca otra cosa? Difícil pregunta e importante, ¿no? O sea, no hay nada como ver las gradas sobre todo de determinados deportes, como puede ser el fútbol, y de igual edad. No hablamos de equipos profesionales. Entonces, la sociedad nos puede marcar unas líneas, pero pensad que el modelaje o el modelo más cercano que tiene el niño son sus padres. El hecho de que un niño pueda mirar a la grada y que vea que su padre no está gritando, que no está insultando, que al revés, que está animando al equipo, que aunque vayan con goles en contra, siga animando el esfuerzo, es fundamental. O sea, sí que se puede luchar contra natura, al menos cada uno en su casa. Que a veces no conseguiremos unos cambios totales, pero sí el poder mantener o sea, también tú desde la grada como padre, en cierto momento, o sea, o te puedes alejar, aunque sean los padres del mismo equipo, porque esto nos pasa muchas veces, y dices, claro, es que lo paso fatal en la grada. Y es normal que lo pases mal cuando no es coherente lo que tú estás sintiendo con lo que estás viendo, pero también los mayores tenemos que tener comunicación asertiva y en ciertos momentos somos reguladores de la conducta de los demás. No la podemos controlar, pero podemos intentar decir, oye, disculpa, no insultes, por favor, es que mañana están insultando a tu hijo también, ¿no? O alejarte un poco más.
pero que el modelo más importante es el que tienen en casa. Sí, también tenemos una pregunta que va más relacionada con lo que hablábamos del equilibrio de las áreas. Y se refiere esta madre y dice, bueno, es complicado mantener, digamos, el equilibrio del deporte y de las distintas áreas cuando, para empezar, por ejemplo, en segundo de bachillerato dejan de hacer educación física, pero al mismo tiempo me imagino que la carga de estudios es la más alta de toda la secundaria porque se enfrentan a la selectividad. Bueno, aquí nos dice esta madre que no le parece coherente, pero ¿qué podemos hacer, no? Aquí yo diría que depende mucho de los hábitos que lleve esa persona. Es decir, en segundo de bachillerato ya lleva mucho recorrido. Por suerte habrá hecho actividad física previa que igual no le ha enganchado a tener un hábito. Pero lo digo por lo que veo yo a nivel cercano, ¿no? Mío, aquellas personas, aquellas niños y niñas que han hecho actividad física, aunque tengan una carga elevada curricular, buscan un espacio para liberarse. Y habrá quien se va al cine y hay aquellas personas que han hecho actividad física que es su válvula de escape. Entonces, el quitar, eso también como padres debemos tenerlo en cuenta. A veces decimos, no, hoy no vas a entrenar porque tienes examen mañana y tienes que estudiar. Bueno, eso viene de la gestión previa del tiempo que has hecho. Y si te has sabido, ¿no? En lugar de tirarte 2 horas con el móvil o delante de la tele el fin de semana, si has sabido gestionarte el tiempo para estudiar, igual puedes ir a entrenar, igual. Eso hay que ver caso por caso. Pero lo que decía esta madre es evidente que en segundo de bachillerato quitamos la actividad física para poner carga lectiva, pero que si esa persona la hemos enseñado desde pequeñita, probablemente tenga esa necesidad y sea una válvula de escape. Y le servirá además, porque cuando haces actividad física bajas, ¿no? las pulsaciones en el sentido de que te relajas y después de una ducha probablemente vuelva mejor, a rendir mejor. Liberas más cortisol, lo primero. Entonces, exacto, ¿qué haces? Una pérdida de tiempo es una inversión de tiempo para que cuando hagas la siguiente actividad puedas estar más fresco, ¿no? Entonces, es verdad que las probabilidades cuando tú has hecho deporte y ha sido una rutina bastante instaurada, tienes más probabilidades que en segundo lo hagas. Y luego lo que siempre hay que revisar es la gestión del tiempo que se hace, la eficacia. O sea, el día tiene 24, o sea, yo recomiendo hacer un ejercicio, 24 horas tiene el día. 8 o 7 o 6, depende del instituto, son las que se dedican a la parte académica. Cuenta las horas que comes, cuenta las horas que haces traslados, si tienes que ir en coche o vas andando a cualquier sitio. Que cuenten cuántas horas les quedan sabiendo que tienen que dormir 8 horas cada noche. A partir de ahí se verá que te van a quedar unas 8 horas por la tarde o por el día, depende de dónde estudies, y es qué actividades quieres meter y cumplirlas. Y a lo mejor hay un segundo de bachillerato, a lo mejor no es posible, imagínate que sí que se puede, porque hay deportistas que lo hacen y llevan los estudios, pero que también tienen adaptados los estudios porque son proyectos singulares en colegios específicos para deportistas. A lo mejor no puedo ir los 5 días de la semana, pero sí 3. O a lo mejor no hablamos de una actividad física grande, pero ese día no vuelvo en autobús y me voy andando, ¿no? Para coger un poco de aire y ver las cosas y también tener movimiento, ¿no? Muy bien. Teníamos otra pregunta también, que esta no solamente para adolescentes, yo creo que para todas las, más bien para las edades más tempranas, en la que nos preguntan si se debe consultar qué tipo de deporte, qué práctica deportiva les gustaría hacer, ¿no? Y hasta qué punto los padres deben explicar o animar a competir o no, dependiendo del tipo de actividad o de deporte. Vale. Es una pregunta que dices, el preguntar a un niño qué le gustaría, yo creo que es necesario, ¿no? Cada uno tenemos unos gustos individuales. Y también, o sea, creo que lo que ha hablado Eva al principio de especialización temprana es pruebo un deporte, me quedo en él y no he probado ningún otro. Y muchas veces el quedarnos en un deporte y que haya cada vez más dedicación también nos quema, ¿no? Entonces, el que puedan probar hasta que en cierto momento les hagan elegir porque la dedicación en horas es mayor, yo creo que tendría que ser una recomendación a todos los padres. El hecho de que les guste competir o no, o sea, o que probar que haya competición, la competición no es mala. Todo lo contrario, puede ser buena, es cómo se gestiona
el hecho de cómo compito y qué pasa con los resultados de la competición. Entonces, a partir de ahí luego puede decidir, oye, yo no me quiero exponer, o sí me quiero exponer, o hay personas que la competición se crecen, ¿no? Que a lo mejor no entrenan todos los días en su máxima versión y en la competición, oye, es el momento de me luzco, la adrenalina, y hay otros, ¿no? Que están entrenando súper bien y llegan a la competición y se hacen pequeñitos. Entonces, ahí es donde hablábamos que el deporte es una situación en la que nos da muchas vivencias. Entonces, sobre todo lo importante es, ¿lo hago o no lo hago? No es, sino es cómo afronto cada situación que me viene y puedo decidir no hacerla. Pero, ¿por qué no lo voy a intentar? Perfecto. Y ya creo que una de las últimas preguntas, precisamente muy ligada a esto, nos comenta otra madre que dice que su hija es muy exigente bueno, pues en los estudios y también en el deporte. Y que a pesar de que ella intenta animarla, ¿no? Su hija siempre va con una actitud más bien pesimista. Piensa que va a perder, que no va a ganar. Bueno, nos pregunta qué puede hacer para intentar mejorar la actitud y que su hija se sienta más confiada. El tema de la autoexigencia y de la autocrítica devastadora es una de las cosas que yo creo que veo en el 90%, por no decir 99%, de las consultas que tengo, ¿no? Cosas que puedes hacer. O sea, hay un ejercicio muy básico que es dime una cosa positiva que te haya pasado hoy. ¿No? A veces les tenemos que enseñar a mirar cosas positivas o qué es lo peor que te puede pasar. O sea, al final tienen que asumir, y sobre todo para niños, niñas que empiezan a hacer deporte, que se empieza a convertir en algo mucho más, bueno, con mucha más dedicación de horas, que a lo mejor no pueden llegar a un nivel de 10 en todo lo que hacen, porque hay momentos que se tienen que ajustar, ¿no? Yo a lo mejor en plena carga física que me está metiendo en el entreno, que me está metiendo mucha caña, a lo mejor coincide con la época de exámenes. Por eso ahí lo importante de cómo gestiono con anterioridad para que cuando llegue ese momento lo tenga más planificado y pueda prevenir situaciones de estrés, pero igualmente es qué pasa si no saco un 10. ¿No? O sea, hay veces que es lo peor que te puede pasar, no sacar un 10. No, es que a lo mejor suspendo. Hombre, entre suspender y el 10 hay muchos números intermedios, ¿no? Y que al final hay veces que es eso, que no podemos estar en todo como nos gustaría, pero tampoco queremos prescindir de nada. O sea, que es como... o sea, yo me quedo con un ejercicio que creo que no lo hacemos ni los niños, niñas que hacen deporte, ni los adultos, que es el decir, hoy qué cosas me han pasado que son positivas, ¿con qué me quedo? ¿No? Y el que si yo tengo un problema en el cole no me lo lleve al entreno, y que si después del entreno me lo llevo a casa. Cada sitio puede ser una burbuja en la que yo pueda dar mi mejor versión. Y si no, ahí hablo de ese equilibrio. O sea, hay cosas, pues mira, hoy los deberes no me han salido bien, pero el entreno lo he hecho magnífico. Para intentar también, o sea, dividir parcelas y que todas esas parcelas, yo también juego con esto, ¿no? Si algo te sale bien, te llevas la emoción a todos los lados durante todo el día. Si no te sale bien y no te sientes muy animado, la dejas ahí, enclaustrada, ¿no? En tu burbuja. Pero hay que enseñarles a exacto. Eso. O sea, no nacemos con ese conocimiento, no nacemos sabiendo cómo nos vamos a enfrentar a las emociones. Por tanto, muchas veces es tanto padres como ellos y ellas que sepan y que conozcan las emociones. Es que es esencial conocerse. Sí. Si no nos conocemos o no los conocemos a ellos, a nuestros hijos, es difícil, ¿no? Que podamos ayudarles también. Y como último retoque, si buscáis en internet rueda de la vida, o sea, rueda de emociones, podéis encontrar herramientas que hay un montón de emociones, ¿no? Jugar con vuestros hijos a ¿qué significa esta emoción? ¿Cuándo la has sentido por última vez? Porque somos bastante analfabetos de emociones. Conocemos, estoy triste, estoy nervioso, estoy enfadado y poco más. Entonces, el poder hablar por medio de cosas, ¿no? O sea, vamos a describir qué es esta emoción y cuándo la has sentido por última vez o cuándo la podrías sentir, porque también estás trabajando la identificación de la emoción en el otro. Y son juegos familiares, al final, que es momento de compartir y es poder hablar sobre ello. Genial, pues muchas gracias. Con esto ya damos por terminado. Antes de que se vayan todos los asistentes, deciros que vamos a lanzar unas últimas 3 preguntas que os deberían aparecer
en vuestra pantalla de cada móvil o cada ordenador desde el que estéis conectado, que son 3 preguntitas para que podáis valorar el webinar que os ha parecido y a nosotros nos vendrá muy bien. Así que inicio la votación, ¿vale? Y os agradezco a todos los que podáis que podáis responder estas preguntas para seguir mejorando. Y a los ponentes, a Ana y a Eva, pues les doy muchas gracias por haber participado. A vosotros. A vosotros.